Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar y a generar miles de preguntas, así que prepárense. Vamos a sumergirnos en el misterio que rodea a Serkan Yozge, y más específicamente, en ese secreto que podría estar oculto detrás de la eliminación de todas sus fotos juntos. Si han leído bien, han borrado hasta el último rastro de su paso por las redes sociales, y eso, amigos míos, no es algo que ocurra por arte de magia. Así que si les gusta este tipo de contenido intrigante y quieren estar al día con las últimas novedades del mundo del espectáculo, asegúrense de darle a ese botón de suscribirse justo ahora. No se pierdan nada de lo que estamos a punto de desgranar. La situación que ha captado la atención de todos es la repentina y radical desaparición de todas las fotografías y publicaciones que Serkan Yozge compartían en sus perfiles de redes sociales. Hablamos de recuerdos, de momentos que parecían compartir con el mundo, de instantáneas que documentaban su día a día, su crecimiento conjunto, sus celebraciones y quizás hasta sus silencios compartidos. Y de repente, ¡zas! Todo se esfumó. No es una simple pausa en su actividad online, no es que hayan dejado de actualizar sus perfiles con la misma frecuencia, es una limpieza total, un borrón y cuenta nueva, un vacío digital donde antes existía una narrativa visual de su conexión. Y aquí es donde entra la pregunta del millón, esa que resuena en las mentes de sus seguidores y en los foros de entretenimiento, ¿qué secreto están ocultando? ¿Qué es lo suficientemente importante, lo suficientemente delicado, o lo suficientemente grave como para querer borrar cualquier evidencia de su relación o amistad del ojo público de manera tan drástica y sincronizada? Tenemos que analizar esto desde varias perspectivas, desentrañando cada hilo posible de este intrigante tapiz. Primero consideremos la posibilidad más obvia y a menudo, la más dolorosa, una ruptura sentimental. Si bien una ruptura es una causa muy común y lógica para que las parejas eliminen fotos compartidas, la forma en que Serkan y Yozge lo han hecho, de manera tan drástica, simultánea y aparentemente exhaustiva, levanta muchísimas sospechas. No es como si solo hubieran dejado de publicar juntos, o como si hubieran archivado algunas fotos antiguas por nostalgia. Es una erradicación completa, un esfuerzo que parece minucioso y deliberado. Piensen en ello cuando una pareja rompe, especialmente figuras públicas, a veces dejan algunas fotos antiguas por apego, por olvido o simplemente porque no les da tiempo o la prioridad de borrar cada instante capturado. Pero aquí lo que hemos presenciado es una eliminación meticulosa, casi quirúrgica, que sugiere que no es solo un simple distanciamiento, sino algo más profundo, algo que podría haber terminado de forma abrupta, de manera poco amigable o quizás algo que quieren que el público olvide por completo como si nunca hubiera existido. Esta acción tan contundente desvía la atención de una simple separación a algo que podría haber estado cargado de tensión, resentimiento o un deseo ferviente de pasar páginas sin miramientos al pasado digital. Otra teoría que cobra fuerza, y que podría ser igual de impactante, es que están protegiendo algo. Quizás no se trata de una ruptura en sí, sino de una situación personal o profesional extremadamente delicada que no quieren que se mezcle con su imagen pública. Podría ser un nuevo proyecto en el que ambos estén involucrados, pero cuya naturaleza prefieren mantener en secreto por un tiempo considerable, para evitar especulaciones o para que el público pueda apreciarlo en su momento sin prejuicios. O quizás, y esto es un poco más especulativo pero no imposible, algún tipo de conflicto, ya sea interno o externo, que no quieren que salga a la luz pública en este momento. Imaginen que están trabajando juntos en algo muy grande, una colaboración artística, un emprendimiento o incluso un proyecto benéfico, y prefieren mantener su relación profesional completamente separada de cualquier rumor o especulación pública hasta el momento adecuado para su anuncio. En este escenario, la eliminación de fotos juntos sería una forma de crear una pizarra limpia, evitando que su conexión personal eclipse el proyecto en cuestión. Eso sí que sería una jugada maestra de marketing, una forma de generar anticipación y control narrativo, pero también muy arriesgada, ya que la falta de transparencia puede ser interpretada de formas negativas. Y luego está la posibilidad de que algo haya sucedido que los haya afectado a ambos de manera significativa, algo más allá de lo personal o profesional directo. Tal vez algún evento, una situación incómoda, un malentendido grave o incluso una crisis que los ha llevado a tomar esta drástica medida como una forma de protegerse a sí mismos o a otros. Podríamos estar hablando de problemas persona. Les profundos disputas familiares que han escalado, o incluso, en un escenario más sombrío, algún tipo de situación legal o contractual que prefieren mantener fuera del foco de los medios y del escrutinio público.
En el mundo de las celebridades, donde la imagen pública es una moneda de cambio constante, la privacidad es un bien extremadamente preciado, y a veces, la única forma de protegerla ante una amenaza percibida es desapareciendo por completo de las plataformas que las exponen y las hacen vulnerables. Para desentrañar aún más este misterio, es crucial analizar también el timing de esta eliminación masiva de contenido. ¿Ha habido algún evento reciente en la vida de Serkan o Özge que coincida de manera sospechosa con esta acción? ¿Han tenido alguna aparición pública juntos recientemente que haya generado controversia o comentarios inesperados? ¿Han habido rumores circulando sobre nuevas parejas, proyectos secretos o incluso sobre tensiones entre ellos? Toda esta información contextual es fundamental para intentar dar sentido a este enigma. Si por ejemplo de repente Serkan aparece en público con otra persona y Özge, casi al mismo tiempo, ha borrado todas sus fotos juntos, la hipótesis de la ruptura se fortalece enormemente y se convierte en la explicación más plausible. Pero si ambos están en un periodo de aparente calma, sin noticias significativas ni rumores explícitos, entonces las otras teorías, la de la protección de algo o la de un evento más complejo, cobran mucho más peso y se vuelven más intrigantes. Además, hay que considerar la forma en que Serkan y Özge suelen manejar su presencia en redes sociales. Son personas que habitualmente comparten cada detalle de su vida, que tienen un perfil muy activo y volcado hacia sus seguidores, o son más bien reservados, con un contenido más selectivo. Si normalmente comparten cada café que se toman, cada viaje y cada momento importante de su vida, esta acción de borrar fotos es aún más desconcertante y alarmante. Indicaría que algo verdaderamente extraordinario ha sucedido. Si por el contrario siempre han sido más privados, más esquivos con los detalles íntimos, entonces quizás solo están ejerciendo su derecho a la privacidad de una manera más contundente y radical. Sin embargo, la mayoría de las veces, las eliminaciones masivas de contenido, especialmente de momentos que antes se compartían con gusto, suelen indicar algo más que un simple deseo de discreción, sugieren un cambio de rumbo, una necesidad de redefinir su narrativa pública. Vamos a pensar también en la reacción de los seguidores y del público en general. ¿Cómo han reaccionado los fans? Han inundado las redes sociales con preguntas, especulaciones y teorías. La reacción del público puede ser un termómetro valioso para medir la magnitud del misterio y para anticipar lo que podría suceder a continuación. A menudo cuando una pareja conocida, o incluso amigos muy cercanos, borra sus fotos juntos de manera tan abrupta, se desata una tormenta de teorías en Internet, y los fans, armados de paciencia y olfato detectivesco, intentan conectar los puntos y encontrar explicaciones lógicas o fantásticas. El silencio oficial de los implicados solo aviva más estas especulaciones. Otro punto interesante a analizar, y que podría ser una clave fundamental, es si esta acción ha sido coordinada o individual. Si ambos, Serkan y Özge, han borrado las fotos al mismo tiempo y de manera idéntica, con la misma rapidez y la misma exhaustividad, esto sugiere fuertemente una comunicación, un acuerdo, un plan conjunto. Esto podría indicar que están actuando al unísono para proteger algo, para dar una señal conjunta o para presentar una imagen unificada ante el público. Si solo uno de ellos hubiera borrado las fotos, la interpretación sería diferente, quizás apuntando a una iniciativa personal de uno de los dos. Pero el hecho de que ambos hayan tomado la misma decisión al unísono es muy revelador y sugiere una intención compartida. Podríamos incluso especular sobre si se trata de una estrategia publicitaria cuidadosamente orquestada. A veces las celebridades o figuras públicas crean un revuelo, un misterio y un murmullo alrededor de sus vidas para generar un máximo interés en un próximo proyecto. Imaginen que van a lanzar una película juntos, una colaboración musical de alto perfil, o incluso una marca propia. Crear este tipo de intriga, este vacío de información, podría ser una forma de asegurar que el público esté atento, expectante y hambriento de noticias. La eliminación de fotos crea un punto de conversación, un tema para debatir, y cuando llegue el momento del anuncio, la atención será máxima. Sin embargo, es una estrategia muy arriesgada porque puede salir mal, generar más especulación negativa o incluso incomodar a su audiencia si la razón detrás del misterio resulta ser algo trivial o decepcionante. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto para la imagen pública de Serkan y Özge? A sus fanáticos más acérrimos, esto puede ser una señal de decepción, de preocupación por lo que pueda estar sucediendo en sus vidas, o simplemente de una curiosidad insaciable. Para otros, aquellos que quizás seguían su relación o amistad con menos intensidad,
podría ser un motivo para dejar de seguirlos, para empezar a cuestionar la autenticidad de sus relaciones públicas o para simplemente pasar página. En la era de las redes sociales, donde la imagen y la percepción lo son todo, acciones como esta, que generan tanto ruido y especulación, pueden tener consecuencias significativas en su capital de influencia y en la forma en que son percibidos por el público. En este punto es importante recordar, como creadores de contenido que analizamos estas situaciones, que al final del día, son personas con vidas privadas, con sus propias complejidades y sus propios derechos. Tienen el derecho absoluto de manejar su contenido, su información y su narrativa como mejor les parezca, sin dar explicaciones si no lo desean. Sin embargo, como espectadores y seguidores de su vida pública, es natural y humano que sintamos curiosidad, que intentemos descifrar qué está sucediendo y que especulemos basándonos en las pistas que tenemos. La transparencia, aunque no obligatoria, suele ser agradecida por la audiencia. Entonces, resumiendo un poco lo que hemos estado analizando con detenimiento, la eliminación de todas las fotos de Serkan y Özge juntos en sus redes sociales apunta a varias posibilidades concretas. Una ruptura sentimental definitiva y probablemente conflictiva. La protección de información sensible o un nuevo proyecto personal o profesional de gran magnitud que requiere discreción absoluta. Un evento personal o profesional de gran impacto emocional o práctico que los ha llevado a un quiebre en su relación pública o incluso, como una opción menos probable pero no imposible, una estrategia publicitaria de alto riesgo para generar expectación. La clave que une todas estas posibilidades es el carácter deliberado, coordinado y meticuloso de esta acción. No parece ser un accidente, un olvido o una simple falta de tiempo. Es una decisión consciente y ejecutada con precisión. El hecho de que hayan borrado hasta el último vestigio de su presencia conjunta en las redes sociales sugiere, sin lugar a dudas, que hay algo importante que quieren ocultar, gestionar o redefinir. Por ahora y a falta de declaraciones oficiales, solo podemos especular y esperar con gran expectación a ver si Serkan o Özge deciden, en algún momento, aclarar la situación, arrojar luz sobre este misterio, o si las pistas aparecen por sí solas con el tiempo, a través de nuevas publicaciones, apariciones públicas o declaraciones indirectas. Lo que es seguro y lo que nos ha traído hasta aquí, es que este misterio ha capturado la atención de todos, ha encendido la chispa de la curiosidad colectiva y promete seguir dando de qué hablar durante un buen tiempo. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo, un análisis profundo y esperamos, esclarecedor, tratando de desentrañar este enigma que ha surgido en el panorama del espectáculo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál creen que es el verdadero secreto que Serkan y Özge están ocultando al borrar sus fotos? ¿Se trata de una ruptura dolorosa, de un secreto bien guardado, o de una jugada maestra de marketing? Me encantaría saber sus teorías, sus conjeturas y sus propias interpretaciones, así que por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo, en la sección de comentarios. Su opinión es súper valiosa para nosotros, nos ayuda a crecer y a seguir creando contenido que les interese. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado interesante y les ha mantenido enganchados hasta el final, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos, con sus conocidos, con todos aquellos que también disfrutan de este tipo de análisis y que quieren enterarse de este misterio, y lo más importante suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y nos ayuda muchísimo. No olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguramente seguiremos este caso de cerca o exploraremos otros misterios del mundo del entretenimiento. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, por su tiempo y su atención. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.